El colesterol es una de las grasas más importantes del cuerpo, pero muchas personas dicen que es algo que hay que evitar por completo. El colesterol es un tema muy complejo y difícil de tratar y de enseñar. Y hay demasiados puntos de vista y demasiados estudios que apoyan a cada punto de vista. Hay muchísimas opiniones, muchas cosas que son verdad y muchos mitos y muchos variables que afectan a la persona en cuanto al colesterol. Pero hoy te voy a mostrar lo que creo que es verdad y lo que sé al momento sobre el colesterol y lo que pienso que es lo mejor para las personas. Y obviamente me puedo equivocar y obviamente no soy nadie para contradecir a un médico o alguien así, pero quiero darte mi punto de vista para que vos pienses y para intentar ayudarte con el tema del colesterol. Vamos a ver si lo tenemos que evitar o lo tenemos que incluir en nuestras dietas. Como siempre te digo, antes suscríbete a este canal. Esto me ayudará a crecer, me motivará más a hacer mejores y más videos, investigar más y explicarte mejor las cosas. Ayudará a que YouTube muestre a más personas estos videos y que más personas sepan sobre nutrición y mejoren aún más sus vidas. También activa la campanita para que te lleguen a vos todos los videos que suba. Subo un video nuevo a las 6 de la tarde, hora Costa Rica, cada 2 días. Empezamos ahí lo que es el colesterol. Bueno, el colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células del cuerpo de los animales. No es un ácido graso, pero sí es una grasa. Es un éster. Si quieres saber más sobre esto, tengo un video de los nutrientes donde clasifico las grasas y es. Pero el colesterol es un éster, por ende, es una grasa, es un éster completamente animal. En los vegetales no hay colesterol, prácticamente hay una cantidad tan mínima que no se cuenta. El colesterol tiene como tres tipos o tres formas, aunque en realidad no son tipos ni formas, porque el colesterol en sí no se puede transportar solo en el cuerpo, no puede ser libre. Ocupa proteínas que lo envuelvan y lo transporte. Esas proteínas sí son diferentes, hay tres tipos, el LDL, HDL y VLL. Lo que quiero que entendas, el colesterol siempre es el mismo, lo que cambia es la proteína que lo transporta. Las proteínas envuelven al colesterol y el colesterol es el mismo, pero lo que cambia es el tipo de proteína que lo transporta. Entonces, eso como los tres tipos de colesterol. Ok, ya te los dije, LDL, HDL y VLDL. El HDL significa High Density Lipoprotein, que es una proteína de alta densidad. En ocasiones se le dice el colesterol bueno, ya que su función es sacar el colesterol de la arteria o de la vena, de la sangre y enviarla al hígado. Entonces veremos que el colesterol se sintetiza, que se crea en el hígado y también se destruye en el hígado y el hígado lo manda a la sangre otra vez, pero para ser eliminado del cuerpo. El LL significa Low Density Lipoprotein o proteína de baja densidad en inglés, y este es el que decimos que es el colesterol mal. Eso está mal dicho, el colesterol es el mismo, es lo mismo, lo que cambia es la lipoproteína. Entonces en realidad deberíamos decir lipoproteína mal. Esta lipoproteína lo que hace es llevar el colesterol del hígado a la vena, a la sangre. Puede llegar a una acumulación de placa en arterias. Su función es esencial, no es malo para nada. Puede ser que lleve en exceso mucho colesterol al hígado más de lo necesario, pero el problema no es en sí en la proteína, de la lipoproteína. Ella está cumpliendo su función de llegar al hígado. El problema es que estamos generando mucho colesterol en general, y si tampoco tenemos mucho HDL que vuelva a llevar todo ese exceso de colesterol al hígado para que sea desechado, vamos a tener problemas. Pero en sí el LDL no es un colesterol malo, no es una lipoproteína mala. Lo que pasa es que generamos tanto colesterol, entonces generamos más LDL y tenemos que llevar más colesterol a la sangre, y no tenemos la mayoría de casos suficiente HDL para regresar todo ese exceso, y ahí es donde crea la placa y crea los problemas de colesterol que muchas personas tienen. Si no hubiera suficiente LDL, obviamente no aprovecharíamos el colesterol que nuestro hígado fabrica y tendríamos muchos otros problemas por deficiencia de colesterol, que eso también existe, como veremos adelante. Y también existe el VLL, que es Very Low Density Lipoprotein en inglés, o proteína de muy baja densidad. Este es un tipo de lipoproteína que en realidad la mayoría se transforma en LDL, porque esa proteína no transporta el colesterol tanto, no es como tan usada para transportar colesterol, y lo que hace es básicamente igual que la LDL. Por eso también se le puede decir colesterol malo, porque hace lo mismo, pero es usada más para transportar triglicéridos, no tanto para transportar colesterol. Las que transportan colesterol son la HDL y la LL. Entonces, ¿cómo se crea ese colesterol? Bueno, la absorción de colesterol en el intestino delgado maximal representa la principal vía de entrada del colesterol hacia nuestro cuerpo. Entonces, los factores que influyen en la absorción del colesterol son múltiples. Entre los más importantes destacan la edad, la cantidad de ácidos biliares, los factores dietéticos y genéticos, además la composición y la densidad de bacterias en la microbiota. Por ende, que nos damos cuenta que entre mejor estilo de vida tendremos, más colesterol sintetizaremos por la dieta, o que también hay otros factores como los fitonutrientes que influyen. Fuentes alimentarias de colesterol. Bueno, los alimentos de origen animal son las principales y únicas fuentes de colesterol. Destacan sobre todo las vísceras como el hígado, el
tuétano y los sesos, además de leche y los lácteos, en especial la nata, la mantequilla y el ghee, al ser la grasa de la leche. Huevos también, en especial la yema de huevo, carnes magras y carnes de todo tipo, aunque especialmente las carnes rojas, los pescados, los mariscos, la manteca y los aceites de que sean pescado principalmente. Evidentemente, el colesterol es una grasa, entonces evidentemente entre más grasa sea la carne, más colesterol tendrá. Ok, entonces tenemos que un cerdo, un chicharrón va a tener mucho más colesterol que un pollo. Las carnes blancas son las de que menos colesterol tienen, y también las carnes rojas muy magras como un bistec o algo así también tienen muy poco colesterol comparado con hígado, huevo, etcétera. Los ultraprocesados también presentan un alto nivel de colesterol, ya que muchos de estos presentan lácteos y presentan mantequilla o manteca, en especial cosas como la panadería, la repostería o las galletas o los cositas así como la panadería y repostería, que ya manteca, ya mantequilla, ya leche, también presentan mucho colesterol por el alto uso de grasas de manteca y así para la preparación de alimentos. Los alimentos muy grasos, las carnes muy grasas, tienen unos 2000 miligramos de colesterol por 100 gramos, mientras que las carnes más magras como las carnes blancas, los lácteos aproximadamente tienen de 80 a 150 miligramos de colesterol por 100 gramos. Entonces ahí para que te vayas calculando, si comes un cerdo muy graso y te comes 250 gramos, te estarías comiendo unos 500 miligramos de colesterol. El colesterol, al no ser un alimento, un nutriente muy esencial, el cuerpo lo puede producir, no tiene un requerimiento nutricional específico. Es una grasa, por ende depende de nuestro gasto basal y ejercicio, la cantidad de colesterol que deberíamos comer. Entre más calorías gastemos, más colesterol deberíamos consumir por pura lógica. Más alimentos comeríamos y más carnes comeríamos, por ende más colesterol ingeriríamos. Pero en un día normal nos podemos consumir entre unos 450 y unos 600 miligramos de colesterol, unos aproximadamente 250 hasta 400 miligramos de carne, sin contar los huevos. Entonces sería lo que principalmente nos comeríamos, porque yo siempre te recomiendo de 200 a 300 gramos de carne al día y de 4 o 5 huevos. Esos son unos 550, 600, 650 o no sé, depende de la carne que comamos. Y como que siempre te digo, prioricemos las vísceras. Las vísceras tienen mucha colesterol, al igual que los pescados grasos, por ende inclusive ese requerimiento sería hasta 700 miligramos de colesterol de que comeríamos. Pero sinceramente es estúpido y no tenemos que ver cuánto colesterol comemos, porque no afecta absolutamente en nada a nuestra dieta, como veremos más adelante. Bueno, ya vemos las funciones del colesterol. Es un precursor de las hormonas sexuales. Como vimos, el colesterol es un éster y las hormonas sexuales son hormonas esteroideas, o sea que provienen de ésteres, y el principal éster implicado en la producción de hormonas sexuales: testosterona, progesterona, FSH, estrógeno. Todo esto es el colesterol. El colesterol es el principal creador de hormonas sexuales, de hormonas esteroideas en general, porque las principales hormonas esteroideas son las hormonas sexuales. Y también cortisol es también una hormona esteroidea, una hormona creada por ésteres. No significa que si comemos menos colesterol tendremos menos cortisol, significa que cortisol también se crea de estas, y por eso, como haremos adelante, el nivel elevado de estrés crea un nivel elevado de colesterol, porque tu cuerpo ocupa la materia prima para crear el cortisol. Además, es uno de los componentes clave de las membranas plasmáticas junto a las grasas saturadas. Hay mucho en tus membranas plasmáticas, están presentes en las células de los animales, y en la membrana citoplasmática, por ejemplo, participa la fluidez regular de propiedad química. Además, es precursor de las bilis y las sales biliares, la vía principal para la extracción de colesterol corporal, juega un papel imprescindible en la absorción de algunos nutrientes grasos. Por ende, el colesterol también sirve para absorber las otras grasas. Además, es, como te dije, precursor de las hormonas corticoesteroideas como la aldosterona y el cortisol, entre muchas otras hormonas. El cortisol es muy necesario porque estas hormonas es una materia prima de las mismas. Es un impulsor de la vitamina D. Puede ser que tu deficiencia de vitamina D no sea porque no estás al sol, sino porque no estás asimilando ni moviendo esa vitamina D por tu cuerpo, porque el colesterol es lo que necesitamos para mover la vitamina D por el cuerpo. Como recordamos, la vitamina D es una vitamina liposoluble, por ende es necesaria las grasas para su transporte, y sin grasas no la sintetizamos. Si tomas vitamina D como suplemento, si vas al sol, interesa que tu próxima o en tu anterior comida hayas comido un alimento rico en colesterol: huevo, una carne, una víscera, un pescado. La vitamina D, ya tengo un video sobre ella, te lo dejo en la descripción, pero es clave para la formación normal de dientes y los huesos, y la absorción de calcio, fósforo y magnesio en el intestino. Es precursor de las bases de los lípidos de la membrana celular. El colesterol es como un protector general que reduce las posibilidades de muerte en casos extremos como un accidente y estar en una UCI. Se ha mostrado que las personas que tienen más colesterol, que consumen más colesterol, sobreviven más a cáncer, a accidentes de tránsito, a balaceras, inclusive a guerras, a traumatismos, a golpes muy fuertes, o a estar en una UCI o una enfermedad muy poderosa, infección y cosas así. ¿Por qué? Porque el colesterol está en tus membranas, un protector de la misma. Ya
Además, es necesaria para crear hormonas que ayudan a tu cuerpo a sobrevivir en estos casos extremos. Ciertas altas en el colesterol se relacionan con mejor longevidad y fortaleza física, como los franceses y los canadienses, que consumen mucho colesterol, y los inuits y otras poblaciones autóctonas son de las personas más sanas del mundo y de las personas con más colesterol que comen. Y esas personas no tienen colesterol alto, tienen colesterol mucho, mucho, pero mucho más bajo que una persona que hace dieta mediterránea, en italiano, en español, que hace dieta mediterránea de forma natural y que casi no come colesterol. Estas personas, estos inuits que basan 75% de su alimentación en grasas y comen 1500 miligramos de colesterol al día, tienen mucho menos colesterol que el que come 300 miligramos de colesterol. Hay que ponernos a pensar sobre eso. Colesterol dietario no nos aumenta el colesterol. Uno de los mayores mitos relacionados con la nutrición es que el colesterol dietario aumenta el colesterol, pero eso es completamente falso. A la industria le sirve este mito para echarle la culpa de sus problemas a algo. La industria ocupa algún culpable de los problemas actuales para poder seguir metiendo sus productos libremente sin que nadie se cuestione nada. Porque si nos dicen que el colesterol nos genera colesterol y nos genera haciendo cardíacos y cerebrovasculares, ella podrá seguir vendiendo sus reprocesados y sus azúcares sin que nadie se ponga a pensar y sin que nadie diga nada, porque todo es culpa del colesterol y las grasas saturadas. No tenemos pensamiento crítico para analizar las cosas y la industria sigue vendiendo, vendiendo, vendiendo y nosotros seguimos muriendo, muriendo, muriendo. Esta es la única generación, mi generación es la única generación que va a vivir menos que sus papás y que sus antecesores. Es muy triste y muy peligroso. Se sabe que solo el 10% o menos del colesterol que comemos está relacionado con el colesterol en los arterias y el colesterol sanguíneo. Evidentemente, alguien que coma 1500 miligramos de colesterol va a tener mucho más colesterol que alguien que coma 300. Es obvio. Pero esto es muy poquita diferencia, es menos de un 10%. Lo que realmente nuestro colesterol sanguíneo son nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. Si tenemos falta de actividad física, como muchos sedentarios, muy poco ejercicio, reduce el colesterol bueno HDL. Si fumamos, reducimos el colesterol bueno o HDL, especialmente en las mujeres. También aumenta nuestro colesterol malo LDL. Si tenemos estrés, puede subir los niveles de colesterol general, porque como te dije, nuestro cuerpo ocupa la materia prima para generar el cortisol, que es una hormona que es hecha mediante el estrés, mediante el colesterol. Beber demasiado alcohol puede aumentar los niveles de colesterol total junto con unos factores de riesgo que a eso no tenemos en cuenta. Hay cosas que vos casi no puedes controlar, pero que afectan a niveles altos de colesterol. Esos pueden ser la edad. Nuestros niveles de colesterol tienden a aumentar a medida que se envejece. Personas jóvenes tienen menos colesterol. Bueno, entre los 20 y los 39 años aproximadamente, los hombres tienen un mayor riesgo de tener colesterol alto que las mujeres. Pero después de la menopausia, el riesgo de una mujer aumenta a tener colesterol alto. Eso se ve porque la menopausia reduce los niveles de hormonas femeninas que protegen contra el colesterol alto en sangre. La epigenética también afecta el colesterol, o sea que si tus antecesores tuvieron colesterol alto, tú lo puedes tener. Cuídate para cuidar a tu descendencia. Otras afecciones de salud como enfermedades como diabetes, enfermedad renal crónica, VIH y lupus pueden aumentar el riesgo de colesterol alto y algunos medicamentos pueden aumentar su nivel de LDL y reducir el HDL. Entre ellas tenemos los corticoides, algunos medicamentos de quimioterapia, medicamentos tomados después de un trasplante de órgano, medicamentos para ciertas enfermedades cardíacas, entre otros medicamentos, especialmente medicamentos como para la piel y el acné. Además, la raza y la etnicidad, personas con ciertas razas o grupos étnicos tienen un mayor riesgo de tener colesterol alto. Los asiático-americanos tienen más posibilidades de tener niveles de colesterol alto, LDL, que otros grupos, aunque no se sabe si esto es porque los asiático-americanos tienen peor estilo de vida o solo porque sí, o por su raza, etcétera, por su epigenética. Además, los blancos que no son hispanos tienen más posibilidades de tener colesterol alto. Como vemos, la alimentación no tiene mucho efecto, excepto si comemos mucha más grasa saturada en desbalance con grasa saturada. ¿Cómo así? Digamos, uno ocupa tener un balance entre grasa saturada e insaturada, pareció el omega 6 y el omega 3. Digamos, si comemos 100 gramos de grasa, mínimo 60 o 65 deberían ser insaturadas, el resto debería ser saturada. Si comemos 100 gramos de grasa y comemos más de 45 gramos de grasa saturada, es probable que nos aumente el colesterol, aunque eso es muy difícil de lograr. La mayoría de los alimentos con grasa saturada, como las carnes, igual tienen mucha grasa insaturada, tiene esta relación prácticamente muy exacta. Lo único que teníamos que hacer para aumentar tanto nuestra grasa saturada es comer pura manteca, pura mantequilla, puro coco y puro chocolate, que esos alimentos sí ya son un toque más desbalanceados. Pero si comemos carnes, huevos, un poquito de mantequilla, un poquito de manteca, un poquito de coco y un poquito de chocolate, no nos pasará nada. Esto no dice que las grasas saturadas son malas, las grasas saturadas son completamente necesarias, pero eso sí, no nos pasemos de un 40% de la ingesta de grasas que sea grasa saturada. En nuestras palabras, tomamos grasas insaturadas como aguacate, aceites, nueces, semillas, frutos secos, etcétera, y pescados grasos. Para saber nuestros valores de colesterol, nos tenemos que hacer exámenes. Para personas de 19 años, los valores de colesterol total deberían ser menos de 170 miligramos por decilitro. Los valores de colesterol que no sean HDL, menos de 120 miligramos por decilitro. Y el LDL debería ser menos de 110 miligramos por decilitro. Además, el valor de HDL debería ser más de 45 miligramos por decilitro para personas de 19 años, abajito, personas
adolescentes y niños. Para hombres mayores de 20 años, el colesterol total debería ser menos de 200 miligramos por decilitro, el no HDL debería ser menos de 130 miligramos por decilitro, el LDL debería ser menos de 100 miligramos por decilitro y el HDL lo mejor es que sea un nivel mayor o igual a 60 miligramos por decilitro y no pueden ser inferiores a 30 miligramos por decilitro. Para mujeres mayores de 20 años, el colesterol total debería ser menos de 200 miligramos por decilitro, el no HDL menos de 230 miligramos por decilitro, el LDL menos de 100 miligramos por decilitro. Esto obviamente te lo va a decir tu médico, no te lo aprendas, solo te lo doy para que lo sepas más básicamente. Entonces, ¿qué causa el colesterol alto? Bueno, si tenemos un colesterol malo y seguimos malos hábitos como los mencionados, tendremos más riesgo de producir una peligrosa acumulación de colesterol y otros depósitos en las paredes de las arterias, específicamente arteriosclerosis y depósitos, o sea, placas que pueden reducir el flujo sanguíneo a través de las arterias, lo que puede provocarte complicaciones tales como dolor en el pecho y las arterias que suministran sangre al corazón se ven afectadas, podría sufrir un poquito de dolor en el pecho. Ataque cardíaco, si las plaquetas se desgarran o se rompen, puede formarse un coágulo sanguíneo al sitio de la ruptura. Ese coágulo puede bloquear el flujo sanguíneo, puede prenderse y taponar una arteria. Si suspende el flujo sanguíneo a una parte de tu corazón, tendrás un ataque cardíaco. Y el accidente cerebrovascular, básicamente por lo mismo, el accidente cardíaco, si suspende un poquito de sangre del cerebro, tendrás un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿cómo reducimos realmente el colesterol? Bueno, al reducir el colesterol se han creado estatinas por la década. Esos son los medicamentos más recetados y los más comprados en el mundo. Estas son necesarias, los niveles de colesterol son muy peligrosos y un buen médico lo recetará cuando son realmente necesarias, pero para los niveles un poquito altos son no necesarias y son bastante perjudiciales, ya que afectan a acidez estomacal, liderando a problemas para absorber micronutrientes como la vitamina D, el magnesio, el zinc, el calcio, la proteína, entre muchos otros. Además, tiene menos poder para defenderte de bacterias malignas que pueden inflar tu cuerpo mediante la alimentación o cualquier otra cosa. Además, el uso de estatinas podría causar un aumento en la inflamación en el hígado, aumenta tu concentración de glucosa en ayunas y tus picos de glucosa y tu posterior pico de insulina. También puede causar una pérdida de memoria o una confusión y es junto a los antióxidos y los antiácidos de los medicamentos más peligrosos que existen. Aunque eso sí, cuando son necesarios y han salvado muchas vidas. La manera eficaz de reducir el colesterol es atacar su causa raíz, el mal estilo de vida. Hay muchas causas de colesterol alto, por eso cada persona tiene que analizar por qué su cuerpo está creando más colesterol del necesario y atacar esa causa. Puede ser por estrés, puede ser por alimentación, pero vos tienes que analizar qué estás haciendo mal y revertir eso. Pero para cualquier persona servirá siempre reducir tu estrés, ser contacto con la naturaleza, exponerte al sol media hora al día, hacer un poco de grounding, tocar partes de la naturaleza, comer bien. Como es una buena alimentación basada en fibras, 35 gramos de fibra al día, proteínas, 1,5 gramos de proteína por kilo de peso ideal, o sea, por los últimos 2 dígitos de tu altura, también suficiente agua, 2,5 litros, 3 litros al día, si haces ejercicio o se sodas, si perdés líquidos por vómito así, tienes que tomar más agua, suficientes micronutrientes. ¿Cómo logramos suficientes micronutrientes? Con carnes, con vegetales, con legumbres, etcétera. Tener buenos balances omega 3, omega 6, buenos balances entre grasas, buenos balances entre micronutrientes, tener que dormir 7 a 9 horas todos los días, que es hacer fuerza mínimo 3 veces a la semana, tienes que hacer mínimo 8,000 pasos al día, tienes que hacer ejercicio, mucho ejercicio, tienes que hacer fidgeting, tienes que hacer NEAT, tienes que exponerte al frío, tienes que vivir tranquilo, en paz, meditar, etcétera. Eso es muy obvio, todo el mundo sabe cómo vivir bien. Pueden ayudar cosas como la niacina, los fitonutrientes, los fitosteroles y tal vez las fibras, pero en realidad lo importante es su estilo de vida. En conclusión, el colesterol se ha armonizado, pero es una grasa que es necesaria. El mal estilo de vida causa el colesterol alto. Los alimentos no pueden aumentar ni el riesgo de accidentes cerebrovasculares ni accidentes cardíacos. La mejor manera para revertir el colesterol alto es con buenos hábitos. Muchas gracias.